pasado por ese tiempo, ¿no? Digamos, me interesa eso, ¿no? Cómo se vivía el día a día. Por ejemplo, hay un hecho que vos siempre contás que a mí me parece tremendo para que lo compartamos con los que nos están escuchando, que es la censura, ¿no? Algo que para nosotros es inimaginable porque ante cualquier tipo de censura hoy en un medio sale todo el mundo a protestar y en ese momento, digo, la censura no era la excepción, sino era la norma concreta de construcción del orden dictatorial, ¿no? Y que funcionaba de una manera muy sabia, ¿no? La censura era, por un lado, la censura explícita, esto no se puede, y después estaba el por las dudas. O sea, que la gente se autocensuraba, decía por las dudas que lo prohíban, esto no lo pongo, esto no lo hago, esto no lo digo. Con lo cual estaba prácticamente todo prohibido, veían las películas cortadas, había un comité de censura integrado por los miembros de las 3 Fuerzas Armadas, todos, te puedes imaginar, expertos en cine, y después estaba la Liga de Madres y Padres de Familia, grupos de ultracatólicos que ellos estaban básicamente atentos a las cuestiones vinculadas al erotismo, al sexo, ¿no? Así que tenía... Pero se veían todos ellos. Varias veces, porque tenían que cuidar a la moral general, entonces por las dudas, a ver esa teta la vemos de nuevo. No, tremendo. Y después tenías el recorte político y el recorte sexual, con lo cual había películas que tenían 20 minutos de corte y había momentos que se tornaba incomprensible el guión, porque había escenas tales donde había algún diálogo. Hubo personajes desaparecidos de la película. Héctor Alterio, en una de las películas Solos en la Madrugada, creo que era aparece y lo sacan entero, o sea, no aparece en la película. Una película española que Alterio estaba en el exilio, le dieron un papel en esa película y el tipo no aparece porque la censura lo tenía tachado en la lista, ¿no? La música. Es que lo que pasa es que la dictadura era una dictadura que lo que buscaba, como decís muy bien vos, no solo era un disciplinamiento, sino también generar el autodisciplinamiento, ¿no? Cuando que vos contás muy bien cuando hablas de Foucault, que es interesante, ¿no? Claro, totalmente, porque digamos la gran eficacia del poder no es solo disciplinar, mostrándose el poder por afuera con su eficacia y con su fuerza, digamos, ¿no? Su fuerza, su violencia, generando temor, generando terror, sino que el punto donde el poder se vuelve más eficaz es cuando ese terror uno lo incorpora como parte de lo que después uno construye como su propia moral, y uno cree que en realidad lo que uno decide sobre sí mismo, sobre lo que está bien y está mal, tiene que ver con algo autónomo, cuando en realidad lo que ha hecho es inoculado la necesidad de ese otro, pero haciendo lo propio. El autodisciplinamiento es un tema, digamos, clave a la hora de poder entender la eficacia del poder, y me parece que en la dictadura se jugaron esas dos cosas. Creo que la dictadura del 76, a diferencia de otras dictaduras, fue como implacable en términos de violencia frontal, con todo su aparato genocida. Y ahora te voy a preguntar también la figura del desaparecido, que fue una figura clave en su manera de ejercer, digamos, su violencia estatal, pero al mismo tiempo logró como inmiscuirse en la cotidianeidad más íntima de la gente, generando ese autodisciplinamiento donde el primer tipo que denunciaba a alguien por las dudas, ¿no? El famoso por algo será, era el vecino con el vecino de al lado, ¿no, Felipe? Fue muy eficaz, la gente denunció mucho, la gente coincidió ideológicamente con la dictadura en algún momento, una parte importante de la sociedad entendió que era lo que correspondía, la convencieron de eso, a lo que ayudó mucho los errores y horrores de la guerrilla también, por supuesto, ¿no? Pero digo, todo eso junto es lo que funcionó para que la sociedad tuviera ese rol de apoyo activo a la dictadura, creo yo, que se manifestó clarísimamente en dos momentos tremendos, ¿no? Uno fue el Mundial 78, donde hay una confusión entre fútbol y política, de lo cual, por supuesto, yo siempre dejo aparte a los jugadores que hicieron lo que tenían que hacer, no son responsables, ¿no? Pero sí una sociedad que le importaba más eso que las denuncias, que se enojaba con las denuncias que venían del exterior, que llamaban campaña argentina, cuando en realidad era la gente que estaba denunciando lo que estaba pasando acá, realmente, ¿no? Y otro momento tremendo fue el Mundial 79, el Mundial de Japón, el Mundial Juvenil,
donde la Argentina gana, y esto coincide con la llegada de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, y entonces hay toda una campaña en contra de eso y mandan a la gente a insultar a las madres que están haciendo cola frente a la OEA. Un momento espantoso, de agresión, de agresión física, de insultos a esas pobres mujeres y familiares que estaban esperando para hacer esa denuncia. Y había una especie de consenso con la famosa frase: los argentinos somos derechos humanos, que mucha gente pegó en su auto, mucha gente pegó en sus negocios, y algunos hasta se lo ponían como escarapela, confundiendo la celebración del triunfo en la final contra Rusia que lo que estaba pasando. Así que creo que estas cosas... Contra la Unión Soviética, aparte, no era solo Rusia. La Unión Soviética es comunista. Que después terminan siendo aliados en la guerra de las Malvinas, ¿no? Porque al final se da esa locura. Hubo una oferta de Rusia, una oferta de Cuba, una oferta de Rusia para que ayudar militarmente. Por supuesto, estos no aceptaron. Pero sí, pero digo, estas cosas que decimos son incómodas, pero son muy importantes de charlar para entender cómo una sociedad se puede confundir tanto, cómo puede ser manipulada, cómo uno puede llegar Te quería comentar algo en relación a eso, que es lo mismo que por ahí se discutió muchos años, se sigue discutiendo en Alemania. Quería saber qué pensabas en relación a lo que se llama la responsabilidad colectiva, como que algo vos lo acabas de decir, ¿no? Yo me acuerdo en uno de mis distintos viajes que pude por suerte hacer, uno fue a los distintos campos de exterminio en Polonia, ¿no? Saben que el Holocausto no fue en Alemania, sino en Polonia, en realidad. Y me acuerdo de un campo ahí que se llamaba Majdanek, que lindaba con una ciudad, la ciudad de Lublin en Polonia, y como que era muy evidente que mientras, digamos, asesinaban a la gente en el campo de exterminio, toda esa ciudad que estaba ahí al lado olía los cuerpos incinerados, digo, estaba pegado, directamente pegado. Y yo me acuerdo de en esa época, 78, 79, mi viejo me llevaba siempre a un club que quedaba en Vicente López, e íbamos por Avenida Libertador, y cuando vos ves la distancia que hay desde la vereda de Avenida Libertador a lo que después se conoció como Capucha, que es el tercer piso del casino de oficiales de la ESMA, que es donde se secuestraba a la gente y después se la hacía desaparecer en los famosos vuelos de la muerte. Era increíble, digamos, esa distancia tan cercana, pero a la vez tan lejana, ¿no? Porque de repente, yo siempre recuerdo esas escenas y me acuerdo y me da como una especie de culpa también, porque digo, ¿cuántas veces habré pasado por ahí cagándome de risa o pensando en las boludeces que iba a hacer cuando iba a este club que quedaba en Vicente López y pasaba a metros de donde se estaba masacrando gente? Entonces, a mí el tema de la responsabilidad colectiva siempre me resultó fundamental, éticamente tratar de pensarlo, ¿no? De hecho, cuando se liberan los campos, lo que hacen los aliados es llevar a los habitantes de las ciudades cercanas a conocerlo, para que no digan que no sabían, porque bueno, un argumento que se usó en Alemania, como se hizo acá también, desde la sociedad civil: yo no sabía, no tenía idea, no estaba enterado. Bueno, eso es un argumento en Argentina bastante relativo, porque uno se podría preguntar con toda legitimidad si no sabían cómo funcionó el terror, ¿no? ¿A qué le tenían miedo si no sabían? Por ahí no sabían los detalles que muchos se enteraron a través del Nunca Más, etcétera, pero evidentemente sabían lo que estaba pasando, porque el terror funcionó perfectamente, ¿no? Y como vos decías, hubo denuncias, la gente acató, la gente se comió ese discurso. O sea que el hecho de yo no sabía es un hecho muy discutible, muy cuestionable, y es importante el tema de la responsabilidad social colectiva, porque es lo que nos va a permitir avanzar en la historia, ¿no? Hacernos cargo. Que no se repita, sobre todo, claro. Lo que pasa que es que no se repita, ¿no? Claro, exactamente, porque tenemos una tendencia a la repetición, ¿no? Digamos, el modelo que aplicado por Martínez Dios es el mismo modelo que aplicó Macri hasta hace muy poquito, ¿no? Es el mismo modelo. Y Menem. Pero Menem, que recordemos que hay una cosa increíble en nuestra historia, no lo quería nombrar, pero lo nombramos dos veces. Ya está. ¡Cuidado! Por eso terremoto, faltaba el terremoto.
no nos podemos olvidar de lo siguiente, ¿no? de la poca memoria que tenemos, el mal ejercicio de la memoria. Menem fue evidentemente el responsable de la segunda década infame de los 90, el vaciamiento de nuestra industria, nuestros trenes, la salud pública, qué sé yo. Viene el 2001, hecatombe nacional, elecciones 2003, ¿quién gana las elecciones? Menem. Él gana. Cierto. O sea, no sale primero. Claro, sale primero, no las gana porque, bueno, no le da el porcentaje, pero una cantidad importantísima de argentinos votaron por él después de todo lo que había pasado, ¿no? Después de el desastre del 2001, el 2002, que fue un año tremendo. Bueno, por eso a mí no me cierra el concepto de memoria popular como inmanente, ¿no? Como que todos tenemos una memoria. No existe eso, la memoria se construye cotidianamente. Yo creo que hay que trabajar por la memoria, no por el rencor, que es una cosa que te envenena, por la memoria, ¿no? Creo que si nosotros la memoria no existe, ojo, no hay que darla por hecho. Totalmente, y creo ahí estás metiendo otro elemento que por ahí, digamos, soslaya lo que estamos hablando, que es, digamos, vos podés estar a favor o en contra, no sé, de la dictadura, ponele. Hubo mucha gente que apoyó la dictadura sabiendo todo lo que sucedía. Pero después tenés hoy a las redes, hoy había un montón de gente apoyando la dictadura, hoy, 2020. Ni hablar. Bueno, yo recién entré ahí, yo soy hincha de un club, te cuento, acá está la prueba, que se llama Estudiantes de La Plata, y recién entré, sí, ya sé, en el Facebook, Felipe es de Independiente, quiero contarle a todos, pero entré en el Facebook de Estudiantes muy, muy feliz porque Estudiantes sacó un comunicado institucional en conmemoración del 24 de marzo y del Día de la Memoria, y como que escribí diciendo qué orgullo ser parte de una institución que institucionalmente, se define a partir de este recuerdo, y la mitad de los que comentaban eran ¿por qué mezclan la política con el fútbol? Número uno, y número dos, toda la andanada negacionista cuestionando, digamos, no solo por qué el club se adhiere a la conmemoración, sino cuestionando directamente los 30.000 desaparecidos, que fue una dictadura y cosas por el estilo. Sí. O sea, pero igual lo que te quiero decir es esto, que aparte de los negacionistas y de los que estaban a favor del golpe, después hay una gran cantidad de gente que podemos llamar, que es un poco lo que decías vos, los indiferentes. El indiferente es aquel al que le da lo mismo una democracia o una dictadura en la medida en que se le resuelvan sus problemas inmediatos, ¿viste? Yo me acuerdo de gente con la que hablé, gente muy cercana, no importa, pero gente muy cercana, que decían cosas así, me decían, mira, o sea, yo me acuerdo que le preguntaba a esta persona cuál fue para vos el mejor gobierno que tuvo la Argentina, y me dijo el de Onganía. Digo, pero una dictadura. Me dice, es que nunca hice tanta plata como en el gobierno de Onganía. Y yo me acuerdo que le decía, pero escúchame, no podés medir, digamos, la legitimidad de un gobierno en función de cómo vos llenaste tus bolsillos. Bueno, eso Hannah Arendt lo llamó, haciendo un análisis y una reflexión justamente sobre la Segunda Guerra Mundial, la banalidad del mal, que es un concepto que me parece fundamental recordar hoy en este Día de la Memoria, cuando hablamos de la dictadura y cuando hablamos de lo que nos pasa hoy con el coronavirus, porque vuelve a instalarse esta idea de la banalidad del mal. ¿Qué es la banalidad del mal? Es como, la banalidad del mal tiene que ver con que de repente se cinden las motivaciones morales de las consecuencias, como que de repente esa escisión, esa separación, nosotros no estamos acostumbrados, porque nosotros creemos que el que hace el mal quiere hacer el mal, que hay una relación o una continuidad entre la motivación o la intención de hacer el mal y las consecuencias que entonces se derivan. Pero a veces las motivaciones que uno tiene, decía Hannah Arendt, son realmente muy banales, como por ejemplo ganar unos mangos más, o que me paguen el presentismo. Me acuerdo de la declaración, creo que está en el Nunca Más, de un torturador que decía que torturaba con mayor intensidad porque si metía 20 picanas en vez de 15 le pagaban un 10% más de sueldo. Y alguien le pregunta, ¿y usted qué hacía con ese 10% más de sueldo? Decía, ahí le compraba juguetes a mis hijos. Claro. Y entonces ahí tenés un problema filosófico en realidad, porque en realidad es otro concepto ético el que está en juego. Ahí nosotros estamos acostumbrados a pensar al choto en tanto choto. Y en realidad la banalidad del mal también nos hace repensar
cuánto cualquiera de nosotros está así de caer en ese lugar, ¿no? Exactamente. Bueno, que claro, ella pone el ejemplo de Eichmann, ¿no? Ya existió el juicio. Claro. Y hay, como ella lo define como el burócrata de la muerte, ¿no? Un tipo que hacía anotaciones, planillas, hoy van 5.000, mañana van 20.000, y ¿no? La cosa banalizando absolutamente la muerte. Para ese tipo era que hace anotar a un garbanzo, ¿no? O cualquier cosa. Sí. Te quiero hacer una pregunta. Sí. Que es algo que de lo que, o sea, obviamente cuando se estudia esto se le da bola, pero en general en la cobertura mediática que hay, casi nunca se lo habla o se lo pone en un lugar secundario, que es algo dijiste vos, que es el proyecto económico de la dictadura. O sea, si nos podés contar un poco sobre esto, porque me parece que es uno de los móviles más importantes que en general se lo deja de lado. Sí, yo creo que es muy interesante pensar que este modelo se ensayó primero en Chile, en el Chile de Pinochet, ese modelo llamado monetarista, en aquel momento hoy conocido como neoliberal. Había habido todo un think tank, un grupo de pensadores económicos y políticos que eran von Hayek y Milton Friedman. Milton Friedman fue premio Nobel de Economía en el 74, justamente por este ensayo económico en Chile que se hizo a sangre y fuego, es decir, reformatear la economía chilena en beneficio de una minoría absoluta, garantizando la renta financiera, desalentando el sector productivo, bajando las pensiones, los sueldos, etcétera, ¿no? Una política de shock muy fuerte que consistía en liberar los precios y contener los salarios, con lo cual el salario real bajaba brutalmente en muy poco tiempo, ¿no? Si a vos te liberan los precios y tenés un sueldo atado, evidentemente tu capacidad de consumo baja rápidamente, como pasó hace muy poco tiempo. Ese modelo que se impuso en Argentina con Martínez de Oz, que fue el jefe de la dictadura, creo yo, el tipo que bajaba línea, ¿no? De lo que había que hacer política y económicamente, y los militares se encargaban de la represión y este grupo de civiles se encargaba del manejo de la política y de la economía, que llevaron a objetivos muy precisos, que era destrozar el aparato industrial, en el que además veían con la fuente de conflictos. Argentina era el país más sindicalizado y de más conciencia social, así que mataban dos pájaros de un tiro. El endeudamiento, Argentina era un país completamente desendeudado, quintuplicaron la deuda, con lo cual quedó completamente condicionada económicamente. La destrucción del aparato sanitario, del aparato educativo, una ley federal de educación que consistía en derivarle a las provincias los hospitales y las escuelas en la correspondiente transferencia de recursos, con lo cual las escuelas quedaban destrozadas, abandonadas, como quedaron a partir del 83. Es un plan perfecto y preciso que se ha repetido a lo largo de la historia, que lo vimos, como bien decías vos, en los 90 y lo volvimos a ver a partir del 2015 en Argentina, ¿no? Así que es con una diferencia, diríamos, con una diferencia de legitimidad cultural o social, que es que en esa época desarmar el estado de bienestar y salir a desmantelar el sindicalismo era imposible en términos de consenso ideológico, de consenso social. Entonces fue necesaria la represión. Lo loco es como en los 90 y en el macrismo, lo que hace años en la dictadura necesitó como un andamiaje de violencia estatal y genocida, terminó siendo parte, digamos, de la construcción de un sentido común, ¿no? Digo, qué increíble cómo se mantuvo la misma lógica del neoliberalismo, pero, digamos, cambiaron de algún modo las estrategias. Te iba a preguntar en ese sentido si es cierto, porque viste que hay al pedo, ¿no? Esas discusiones de, digamos, de entre los desaparecidos, quiénes fueron los que más padecieron. No quiero entrar en la cosa si hubo más desaparecidos, siempre se dice peronistas o de izquierda, pero sí me interesa esto. Si es cierto, porque que la mayoría, una gran parte, digamos, de los desaparecidos eran sindicalistas, era gente de los sindicatos. 50% aproximadamente eran delegados de base de las fábricas, dirigentes gremiales, dirigentes estudiantiles, vinculados a la acción civil. Después, por supuesto, también hubo gente vinculada a la guerrilla, pero la gran mayoría, los desaparecidos, tenían que ver con actividades vinculadas a lo gremial. Y sí, hay un 30-40% de obreros y después hay un 10% más o menos de dirigentes estudiantiles o de otro tipo de actividad gremial o barrial, por ejemplo. Casi la mitad, ¿no? Estamos hablando ¿qué fue el verdadero objetivo de la dictadura, ¿no? La guerrilla fue
muy rápidamente derrotada, ¿no? Esto no quita criticar lo que haya que criticar de la acción guerrillera, muy equivocada, particularmente en el año 75, ¿no? Donde parecían ahí como un agente provocador del golpe, ni tampoco implica caer en los dos demonios, estamos años luz de eso, pero digamos, evidentemente... ¿Podés explicar a qué se llamó la teoría de los dos demonios para el que no sabe? Sí, un poco lo que promovió un sector de la derecha radical, que no era exactamente el pensamiento de Alfonsín, creo yo, sino de un sector que en el momento de que se escribió el Nunca Más, hizo un documental en televisión, donde el ministro Trócoli, que era un representante de la derecha radical, digamos, de lo que hoy vemos, que es el radicalismo actual, ¿no? Es un radicalismo de derecha, decía que era tan grave la acción de la guerrilla como la acción represiva de parte del Estado, que lo equiparaba, digamos, ¿no? Cuando eso claramente no puede ser así, hablando básicamente del volumen, ¿no? Y de la capacidad de acción que tiene un Estado y que tienen en particulares una banda armada, así lo más importante que sea, no puede equipararse a la acción de donde un Estado entero se convierte en terrorista, ¿no? Entonces aparecían las voces un poco más conscientes diciendo hay que condenar lo grave que tuvo el accionar guerrillero, pero no se lo puede de ninguna manera equiparar a cuando todo un Estado se transforma en terrorista y empieza a actuar contra los ciudadanos y se pierde toda garantía individual, digamos, en ese contexto, que era, por eso se discutía tan fuertemente la teoría de los dos demonios, que era la equiparación casi del mismo plano de una cosa y de la otra. Y eso era muy claro, era muy llamativo porque estaba prologando de alguna manera o hablando de un libro que era una descripción de horrores nunca vistos en la historia argentina, como los que contaba el Nunca Más, ¿no? Donde, como bien vos decías, muchísima de esa gente no tenía nada que ver con la guerrilla, ¿no? Y sin embargo, seguimos hoy diciendo, poniendo como una discusión muy de grieta y muy equivocada para mí, que es cuando hablas de la dictadura, dice, bueno, pero los montoneros tal cosa, bueno, nadie lo niega, pero estamos hablando del Día de la Memoria y de la condena a un Estado terrorista, ¿no? Esto no niega las críticas que se pueden hacer al otro, o sea, no invalidan para nada, son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Vos te acordás de alguna vivencia tuya biográfica de particular? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fue el golpe, me acuerdo de mi viejo mirando la tele, o sea, me acuerdo de esa escena, ¿no? Ni hablar del Mundial 78, me acuerdo de todo el Mundial, de Videla en el palco, me acuerdo la calle, yo en la calle, el partido previo a la final contra Holanda, gritando mayonesa, 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 que se metan en el culo banderas holandesas. Si hubiese alguien con una bandera holandesa, ¿entendés? O sea, y después me acuerdo mucho las elecciones de Alfonsín, la quema del cajón de Herminio Iglesias, por ejemplo, y me acuerdo también el miedo, digamos, yo soy de una familia de clase media muy, muy antiperonista, a la que le salió un hijo peronista, como era evidente, cuando anti te volvés, tu progenie se convierte para el otro lado. Y me acuerdo que cuando eran los actos, esos actos multitudinarios, viste que Alfonsín metió más de 1 millón de personas, me acuerdo en la 9 de julio, Luder, y el peronismo también, pero me acuerdo esa cosa de ahí vienen los camiones con los peronistas, que me decía mi vieja, que era como viene el aluvión zoológico, ¿no? Y me acuerdo que todo el mundo corría y yo decía, vengan a mí, quiero aluvión zoológico, ¿no? Pero la verdad como que fue muy, muy, muy impactante, digo, cuando uno recuerda lo que es. Yo creo que en algún momento, no lo estoy comparando, ¿no? Pero en algún momento recordaremos dentro de 20 años, o nuestros hijos, Felipe, nosotros ya habremos muerto, recordarán el estado de aislamiento, la cuarentena, como te acordás que estuvimos 3 semanas encerrados. Bueno, algo de eso, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés, sí, personales? Muchos recuerdos de, bueno, era joven, tenía 17 años, era un pibito, y te paraban todo el tiempo, varias veces la pasé muy mal, te pongan contra la pared apuntándote bayonetas, cosas, y sí, la verdad que era una sensación de fragilidad, de correr riesgo tu vida permanentemente, la desaparición de compañeros, de amigos que te ibas enterando, o sea, tuve una sensación espantosa, ¿no? De todo el tiempo, y además de una gran soledad, una sociedad que miraba por otro lado, una sociedad que
no solo no te acompañaba, sino que te denunciaba, ¿no? Si estabas en algo o les parecía una actitud sospechosa, eso era una sensación muy fea, ¿no? Así que uno se vio formando un grupo de amigos y también el estudio me ayudó mucho. Yo entré en el 79 al profesorado y la verdad que entré al profesorado justamente porque la facultad estaba espantosa, estaba completamente tomada, mucho más atendida por los milicos que el profesorado. El profesorado habían quedado... ¿Qué fuiste ¿Fuiste al Joaquín? Joaquín, un nivel académico mucho mejor que el de la facultad en ese momento. Y la verdad que fue como un refugio, ¿no? Porque nosotros nos refugiábamos en el estudio, o sea, estudiábamos con una pasión que iba más allá del gusto por la historia, era decir, bueno, estoy resistiendo el estudio. Algún compañero que conseguía un libro prohibido de Marx o que encontraba, qué sé yo, un libro de Perón, viste, en algún sótano de alguna librería, lo traía guardado, lo leíamos como un tesoro. Eran épocas muy interesantes, horribles en el exterior, pero que uno convertía en atractivas, en ese sentido de la resistencia, como se podía, ¿no? Cuando había algún recital de alguien que insinuaba algo, ¿no? Escuchar folclore era rarísimo, qué sé yo, había las peñas, igual caía la cana cada tanto, digo. Le pasó a La Negra, un recital en La Plata que fue en todos en cana, incluyéndola a ella, en el 78, ¿no? Que ahí decide exiliarse. O sea, no había garantía de nada y estabas todo el día paranoico, pensando qué va a pasar, y no era una paranoia sin ningún argumento, ¿no? Era muy fundamentada, por cierto. Obviamente, yo me acuerdo lo que lo que caían nosotros por ahí en los chicos. Yo tenía, o sea, yo soy del 68, con lo cual en el 76 tenía 8 años y claro, entré en la secundaria en la mitad de la dictadura, y por ahí sin tener una idea así del marco, ¿viste?, político en el que se jugaba esto, entendiendo, me acuerdo de preguntar, que nos explicaban en instrucción cívica o educación cívica del orto, que no me acuerdo cómo se llamaba la materia, nos explicaban lo que era el Congreso y como que el chabón decía, bueno, ahora está cerrado, ¿no? Entonces como que te explicaban la estructura del orden institucional al pedo, ¿no? Porque no sabían qué decirte. Pero me acuerdo que lo que era algo que siempre me quedó muy impregnado, y fíjate a tal punto me quedó impregnado que, mira, sigo con el pelo largo a los 51 años, es que todos los días iba al colegio y un preceptor dejaba entrar o no por la puerta, midiéndonos, nos ponía 2 dedos atrás de la nuca, 2 dedos, y sin pelito pasaba, te mandaba a tu casa y te ponía a falta, ¿no? Entonces, esta cosa de vivir uniformado, ¿no? De vivir, yo iba con el uniforme, iba con el pelo corto, era una cosa, una sensación de de una libertad imposible. Te digo esto porque años después, en plena democracia, me acuerdo de un grupo de estudiantes, salieron a proponer que en las escuelas públicas volviera uniforme, porque estaban como... Y me acuerdo de esas discusiones que uno dice, claro, o sea, tenés que vivir la privación de las libertades más íntimas para valorarlas, ¿no? Porque cuando de alguna manera lo tenés todo servido, después pedí cualquier cosa, eso también pasa. Sí, yo me acuerdo mi secundaria fue muy sui generis, ¿no? Porque entré con Lanuse, me fui con Videla. En el medio Cámpora, Perón, Isabel, o sea, toda una cosa, imagínate, de la represión de la Lanuse que tenía. No, gracias. ¿No me pones agua para el mate? Y nosotros hicimos una especie de pelote. Yo estaba en primer año, en el año 72. Después ya el café, no el pelo, hubo varios colegios que se intentaron tomar, pero bueno, no se podía en ese entonces. Después ya en el 73 sí lo tomamos y tuvimos una libertad absoluta, elegimos nuestro rector, etcétera, hasta que vino una intervención con el gobierno de Isabel, y bueno, después ya vino una intervención militar, o sea, entraron los milicos en mi colegio, había milicos en mi colegio, ¿no? Impresionante, o sea, fíjate, fue como un círculo, ¿no?, total de una dictadura a otra dictadura en el medio, y lo que te pasaba a vos como adolescente, y este tema de la locura del pelo, de todas esas cosas que para ellos eran tan importantes, ¿no? Era como una cosa de orden y vigilancia, que ahí se entraban su... Iban por todo, por eso era un totalitarismo,
porque iban por todo, no alcanzaba el copamiento de las estructuras jurídicas institucionales, era meterse en la cotidianeidad de la gente para lavarles el cerebro, ¿viste? Te hago una pregunta. Sí, te pregunto en relación a algo de lo que los dos somos de algún modo parte, pero bueno, a vos te compete un poco más por tu disciplina, que es, ¿vos pensás, digamos, que hay una manera especial de enseñar, hay una pedagogía de las políticas de la memoria que sea más eficiente que otra? O te lo pregunto distinto, ¿se enseña bien el tema dictadura en los colegios? ¿O es algo pendiente? ¿O hay de todo? No sé. Yo creo que hay de todo, nos deben estar viendo en este momento muchos profesores, muchos docentes que lo hacen muy bien y que se ocupan de mostrarle materiales a los chicos para que puedan debatir, discutir, y otros que no. No hay me parece que falta una normativa un poco más clara, no de bajar líneas, sino de cómo trabajar, ¿no? Trabajar un poco mejor y más a conciencia lo que fue la dictadura, no solamente el 24 de marzo o el 11 de septiembre, que son días que están ya en el calendario, sino un poco entender lo que significó eso, ¿no? Me parece que depende un poco, hay de todo, hay gente que lo hace muy bien. A mí me parece que es muy importante que los chicos entiendan cómo era, como bien dijiste vos, lo cotidiano, porque ahí van a empezar a entender lo general, ¿no? Lo que era vivir en ese momento. Yo creo que los chicos van muy de lo particular a lo general, por lo tanto es interesante trabajarlo también en las distintas ciudades, en los distintos pueblos, qué pasó en ese pueblo, ¿no? Porque claro, yo he ido a bares a dar charlas como te habrá pasado a vos, donde la gente te dice, acá no pasó la dictadura, acá no. Increíble, sí. Lo dicen. Es un problema urbano, te dicen, por ejemplo. Fue un tema urbano, un tema de las ciudades, sí. Me lo han dicho, entonces sería muy interesante que esos pibes que viven ahí laburen eso, ¿no? Que cómo es que no pasó, o cuáles son los referentes, estos lugares comunes de la gente que dice, a mí no me pasó nada, como haciendo de eso un todo, ¿no? Como a mí no me pasó nada, a nadie le pasó nada, ¿no? Si yo me porté bien y no me pasó nada. Me parece que es muy interesante como elemento para laburar con los chicos, es una cosa que funciona muy bien, que es la entrevista familiar, preguntar a la familia, ¿no? ¿Cómo fue? Eso es buenísimo, porque además habla de la importancia de la historia oral y de cómo se hace la historia, y que los chicos pueden ser a la vez también constructores de historia, ¿no? Que la historia no la hacemos nosotros, algunos nada más, y los demás tienen que leerla y acatarla, sino que la tenemos que hacer entre todos. Entonces este tipo de historias donde alguien te dice, la verdad te digo, en este pueblo no hubo dictadura, vos decís, bueno, y no es que no le crea, digamos, no es que esté diciendo una locura, quizá la sensación que se sintió en ese lugar fue esa, ¿no? Que por supuesto es equivocada porque la dictadura abarcó a todo el país, pero la sensación de mucha de esa gente es que ahí no pasó, ¿no? Y es un dato interesante. Yo siempre cuento, y bueno, vos lo sabés porque lo hemos compartido en más de una charla, digamos, de una vez que dando clase, yo daba clase de filosofía durante muchos años en un colegio secundario, en el primer bloque, los lunes, 8:15 de la mañana, porque viste, materias como filosofía, claro, ese horario le decíamos Siberia. Yo me acuerdo a principio de año, cuando repartían los horarios, me daban a mí el papelito, me decían filosofía Siberia, viste, imposible dar clases ahora, lunes 8 de la mañana. Y me acuerdo que la segunda materia que venía después de la mía era historia. Entonces me pasaba muchas veces, en realidad, cuando había examen de historia, que yo llegaba y tenía rebelión popular de los alumnos que me decían, profe, hay prueba de historia. Y yo le decía, ¿qué me importa? Traje la clase de Kant y el imperativo categórico, y me decían, el imperativo categórico, las pelotas, necesitamos la hora de filosofía para estudiar para la prueba de historia. Claro. Entonces yo cometía el error, Felipe, de decirles, pero tuvieron todo el fin de semana para estudiar, a lo que me decían, profe, solo nos queda en la cabeza lo que leemos 90 minutos antes, ¿viste? Es como una especie de fútbol previo. Y me acuerdo que yo igual era como, siempre fui un tipo de saber poner muy bien los límites, y cuando me hacían ese pedido les decía, bueno, ¿no? les daba la hora, ponía las patas arriba del escritorio y me ponía a leer el diario para ver una nueva derrota de Estudiantes de La Plata.
Pero me acuerdo una vez que estaba ahí y que, esto te quería contar, que escucho que estaban estudiando y pregunto, ¿de qué es la prueba? Y me gritan, de dictadura, profe. Ya la manera, viste, en que escuché la palabra dictadura, me hizo ruido, porque es como hubieran dicho, ¿qué? El Tratado del Pilar, ponele, cualquier cosa. Claro, viste, el Imperio Romano, Carlomagno, la dictadura, digo, que todo lo mismo, ¿no? Digo, para los que sentimos, pensamos y sabemos que está viva, porque ahora te quiero hablar de eso también, la dictadura no está terminada en algún aspecto, digo, espectralmente nos sigue condicionando, entonces se puede estudiar del mismo modo, y lo peor fue que en un momento el mejor alumno, digamos, estaba adelante como enseñándoles a todos, la típica, y uno desde atrás, así un atorrante, se estaba haciendo un machete, ¿no? Claro. Cosa que, nada, que otro día hablamos digamos, de la efectividad del machete. Obvio, yo creo que voy a hablar, un machete bien hecho vale como estudio, digamos, porque si después podés entender algo, pero que si podés entender la capacidad de síntesis y si después podés leer las boludeces que escribiste y con eso escribir una prueba, o sea, está bien. Bueno, y uno le grita al de adelante, al que sabía, le grita, che, ¿cuántos eran los desaparecidos? Y el de adelante le tira 30.000 y el otro anota 30.000. Claro. Y se sacó, y aprobó, Felipe, aprobó. ¿Qué significa que aprobó? Que supo contestar la pregunta, que sabía que por lo menos no cuestionó el número, ¿viste? Por lo menos dijo 30.000, pero tuve la sensación de que hay algo ahí que no estaba bien, ¿no? Que en el hecho de recordar la cifra y de estudiar un contenido como si fuese algo que no nos afectara. O sea, la pregunta es, ¿cómo haces con la historia reciente y con una historia que de algún modo todavía te sigue afectando para trabajarla pedagógicamente? Digo, es un problema propio de la pedagogía, ¿no? No es que haya una respuesta. No, prefiero plantearlo como tema. Es muy interesante lo que decís, porque como lamentablemente hay cosas que perviven de la dictadura, es decir, la sensación de impunidad de algunos, que la estamos viendo en esto de irse a tomar un avión después de que se diga que no hay que salir, o un tipo que se va en un yate porque se siente dueño del país, o todo este tipo de cosas, de la impunidad, de que yo puedo estar por encima de los demás, a mí nada de esto me afecta, la cuestión del tipo que tiene poder económico y por lo tanto está muy diferentemente plantado frente a los demás, sanitariamente, judicialmente, etcétera, ¿no? La continuidad de un modelo, ¿no? Un modelo que prácticamente con algunas honrosas excepciones ha ido manteniéndose en el tiempo, ¿no? La renta financiera, todo este tipo de cosas que es un modelo espantoso que viene de ese momento. O sea que uno podría estar hablando de la justicia, los déficits de la justicia, ¿no? La aristocracia judicial, que son herencias que vienen de mucho más atrás también, pero digo, es muy interesante lo que decís de hablar de la dictadura como un hecho presente en algunas cosas y de ahí ir para atrás y contar lo que fue aquel horror, ¿no? Del 76 en adelante, por ejemplo. Es que la memoria, viste, por ahí habría que diferenciar, y lo dejamos para otra charla si querés, que ya va una hora, ya estamos como para ir terminando. Hay que ir a tomar la leche. Hay que ir a tomar la leche. Digo, una cosa es la memoria, otra cosa es la historia, incluso otra cosa es el recuerdo, digo, porque no es lo mismo, y lo dejamos para otro momento, la discusión sobre el número de los desaparecidos. Parece que toda esa discusión a veces no diferencia lo que es recordar, de tener memoria, de hacer historia, como que se tratan de fenómenos distintos. La memoria para mí no tiene que ver únicamente con el pasado, tiene que ver con lo pendiente y tiene que ver con la posibilidad de no repetir en el futuro lo que pasó, o sea, se rememora para construir un futuro más justo, o si querés desde el punto de vista de Walter Benjamin, se rememora para redimir a los grandes derrotados de la historia, a los cuales nosotros les debemos
nuestro presente, ¿no? Entonces ya están muertos, por lo menos que su testimonio pueda ser escuchado y que con ese testimonio podamos de algún modo también hacer justicia, que significa ni más ni menos que la historia no se repita, ¿no? Creo que Adorno decía sobre Auschwitz que el gran mandamiento de Auschwitz es que la historia no se repita, digo, que esto no suceda más, el gran mandamiento pedagógico, ¿no? Interesante lo que dice Benjamin, ¿no? Que vos lo podés decir mejor que yo, en torno a que mientras los vencedores no paren de vencer, ¿no? Esa frase tan interesante, ¿no? Si querés contar. Claro, ni siquiera los muertos, dice sexta tesis de la filosofía de la historia, ni siquiera los muertos, nuestros muertos, estarán seguros cuando el enemigo venza, y el enemigo no para de vencer. ¿Por qué? Porque, digamos, los grandes derrotados de la historia no solo han padecido la derrota concreta, sino que también se les ha sustraído su voz, su testimonio. Digo, como la historia la escriben los que ganan, esa historia, que la historia de los derrotados está de algún modo dejada de lado. Por eso, fundamental la labor, bueno, de gente como vos y de un montón de gente que se pone siempre en sus hombros el resquebrajar, ¿no? lo macizo de la historia oficial para dejar que fluyan las historias mínimas, las historias de los derrotados, las historias de los vencidos. Fundamental el Día de la Memoria que eso salga a luz. Yo quisiera cerrar con esto, ¿no? Que lo que va a permitir que la memoria se convierta en historia es la justicia. Cuando la justicia actúa, la memoria empieza a poder ser historia, ¿no? Y no quiere decir cerrar, sino historizar, ¿no? Que eso quede registrado auténticamente, y nos va a permitir entonces que la memoria activa, incómoda, inquieta, necesaria, se transforme en historia, ¿no? Pero para eso tiene que haber justicia. En el medio tiene que estar la justicia. Bueno, ha sido un placer. Igual, ahí veo... ¿Qué? Te extrañaba. Ay, yo también, no, va a faltar, o sea, estamos tanto juntos haciendo tantas funciones y tantos encuentros que... Le contamos a la gente tal cual. De Blanca, de Morón, que vamos a ir, ojalá que pronto. Va a estar todo reprogramándose, les agradecemos, hemos llegado a un pico, te cuento Felipe, de casi 12.000 personas viéndonos en vivo, y gente que entra, sale. Esto queda igual durante un día en nuestras historias, así que bueno, un placer. Bueno, Feli, hablamos y armamos otro en cualquier momento. Te quiero mucho. Chao, gracias a todos, gracias a todos. Y todas.